Cuando la interesó por mí. Porque profesor, Me estoy diciendo que no es importante. O sea, si tienes uno, trae una foto. Pero no tienes que estar certificado de grado oficial. En principio seguimos avanzando. Y al final vemos cuántas personas con el problema. gracias. Ya, ok. Empecemos. En esta clase vamos a hacer tipo de cambio. No, porque la clase pasada hicimos tasa de interés y te metí algo de tipo de cambio. ¿Ya? Que era lo que era como necesario. Ahora vamos a meternos en tipo de cambio más en profundidad. Soy capaz a veces de repetir algo, pero en general no en estas etapas iniciales todavía. Ya. Junto con tasa de interés, el tipo de cambio es el precio más importante que hay en la economía. El que más va a afectar cómo nos va la economía y todos esos factores. Ya, entonces, veamos algunas cosas, algunas de las cuales vimos suavemente en la clase anterior, ahora lo vamos a ver en forma similar, pero con un poco más de profundidad. Primero, tipo de cambio. Normalmente hablamos de dólares. Entonces pensamos, por ejemplo, que ahora está alrededor de 510 pesos por un dólar. Pero, por tipo de cambio, hablamos de dólares, euros, yenes, libras esterlinas, dólar australiano, dólar canadiense. Y en general nuestro primer acercamiento a la palabra tipo de cambio habla de todas las monedas que se transan internacionalmente. Eso es nuestro primer acercamiento. Ahora, podemos tener una situación, por ejemplo, en que son 510 pesos por un dólar y 600 pesos por un euro, y otra que son 450 pesos por un dólar y 680 pesos por un euro. Entonces podríamos tener una situación como esta o una situación como esta. Fíjense que el que exporta manzanas a Estados Unidos está peor en este caso, porque acá le pagan 450 pesos por cada dólar que exporta, y acá 510. Pero el que exporta manzanas a Europa está mejor en este caso. Entonces acá el que exporta a Estados Unidos está peor, pero el que exporta a Europa está mejor. Entonces, cuando decimos que el tipo de cambio está bien o está mal, en sí ya estamos siendo un poquito miopes, porque el tipo de cambio no son solo los 510 contra 450 pesos por dólar, sino también son cuántos euros, cuántos pesos por euro y cuántos pesos por euro acá.
Ahora, esto con las dos monedas principales, pero además se suman una moneda que no es irrelevante como podría ser el yen, que es la moneda japonesa. Entonces, el dólar es muy importante para nosotros, el euro es muy importante, pero el yen no es insignificante. Y esto dentro de las monedas que se transan habitualmente internacionalmente. Estamos solamente restringidos a eso. Entonces, para ver si el tipo de cambio, ha mejorado para los exportadores, bueno, la forma simple, pero muy simple y bien adecuada, es ver el dólar. ¿Ya? Esto, 510 por un dólar versus 450 por un dólar. Ok, esa es una forma, el tipo de cambio, para ver si el tipo de cambio ha mejorado por los exportadores. Entonces, una forma simple es ver el dólar. 510 contra 450. Eso es como lo que normalmente hacemos. Que siempre en la prensa y en todos lados simplemente se dice, el dólar subió, o los exportadores están chillando porque el dólar bajó. Pero se nos complica si metemos este tipo de razonamiento. Bueno, pero puede estar pasando lo opuesto con otra moneda. Entonces, la solución normal es ponderar. Entonces, uno pondera de acuerdo a la importancia de la moneda. Por ejemplo, en las exportaciones. Entonces, ponderar las monedas de acuerdo a la importancia en las exportaciones. Si el 60% fuera de nuestras exportaciones fuera a Estados Unidos y el 40% fuera a Europa, entonces ponderaríamos de esa forma el alza o baja del dólar y ponderaríamos de esta otra forma el alza o baja del euro. Entonces, sube el dólar, 10 pesos lo ponderamos como 60%. Baja el euro 5 pesos, lo ponderamos como 40%. Entonces vamos ponderando 60% por el cambio de acá, 40% por el cambio de acá. Pero se nos hace crecientemente más complicada esta cosa, porque nuestro intercambio con Estados Unidos será el 15% de nuestro intercambio total. Pero cuando intercambiamos con Brasil, muchas veces intercambiamos en dólares y no en reales brasileros. Entonces habría que empezar a pensar, bueno, entonces, con Brasil, ¿qué hacemos? Hay muchos países con los cuales intercambiamos en dólares, aunque su moneda verdadera no es el dólar. A lo que voy, que esta cosa de ver un tipo de cambio es algo bien intrincado. Y que por eso, que finalmente hablamos ya, el tipo de cambio y pensamos en el dólar. Aunque lo mínimo que habría que pensar es el dólar más euro. Pero habría que empezar a meter otras monedas y ponderarlas. Pero esas ponderaciones en sí van a ser difíciles.
Veamos, por ejemplo, Chile contra Brasil. Entonces, ya, vamos a exportar, cortémosle vino. Hoy en día no hay casi restaurante en el mundo que no tenga vino chileno metido entre sus menús. Entonces, digamos que exportamos una botella en $10. Por un lado, a este exportador le va a convenir que el dólar esté a 520 y no a 450. Entonces, para el exportador chileno, para el chileno, esto es mejor, esto es peor. ¿Ya? O sea, le conviene mucho más recibir 520 que 450. Pero en Brasil, hasta hace poco, ya no me acuerdo cómo están estos gallos, pero habrán sido, antes saber, estará 3 reales por dólar, 4, ya no tengo idea, 2.70. Entonces, en Brasil podría estar a 3 reales por un dólar, o sea, con 3 reales compra un dólar, o podría estar a 5 reales por un dólar. Veamos esas dos situaciones. Cuando está a 3 reales por un dólar, entonces la botella se vende a 30 reales. Y cuando está a 5 reales por un dólar, la botella se vende a 50 reales. Entonces nuestro exportador tiró a Brasil, la vendió en $10. Si estuviera el cambio a 3 reales por un dólar, se puede vender a 30. Ese supermercado la vende a 30. Pero si está a 5 reales por dólar, ese supermercado lo tiene que vender a 50. Entonces, veamos la combinación. Acá, él recibe harto por los $10. ¿Ya? Entonces, está contento. Pero si esta es la situación por el otro lado, va a vender re pocas botellas. Acá él está triste porque recibe solo 450 pesos por un dólar, pero si las puede vender a 30 reales va a vender muchas botellas e incluso podría pensar en subir un poco el precio. Entonces, para este exportador decirle, usted está re mal porque está a 450, es parte de la historia, porque Cali podría estar re bien porque la está vendiendo a 30 reales. Incluso tan bien que podría subirla de 10 a 12 dólares. Claro. Y por eso que entonces es re complicada la historia de decir el tipo de cambio chileno está bueno o está malo para los exportadores. Porque no solo tenemos que fijarnos en el dólar, sino en el euro, pero además de eso en realidad tenemos que fijarnos también en cuántos reales compran un dólar y cuántos reales compran un dólar en su momento en el tiempo y cuántos pesos argentinos compran un dólar. Es una masa media informe. ¿En qué moneda se transa en el país que está haciendo la operación? Claro, depende, o sea, en este caso, por ejemplo, de Brasil es el dólar, así que el dólar es importante, pero a su vez ellos convierten a reales, así que el real también es importante. Entonces es un juego complejo el decir si es que la moneda, si es que el tipo de cambio está favorable o no para los exportadores. Ante esa situación, muchas veces como que pescamos el puro dólar nomás. El Banco Central de Chile hace una especie de ponderado
trata de escribir una especie de ponderado, de tipo cambio, así como bueno o malo con los exportadores, ponderando estas cosas. Pero eso es re complicado. Porque, por ejemplo, para cualquier concepto de cómo están nuestros exportadores, el cobre, en principio hay que sacarlo. Porque lo que dijimos es que se ponderan, los tipos de cambio se ponderan de acuerdo a su importancia. Ah, ya, le vendemos mucho a Estados Unidos, lo ponderamos. Le vendemos mucho a Europa, lo ponderamos. Pero, ¿qué importa si le vendo cobre a Estados Unidos, o a Inglaterra, o a China, o a Japón? Si esto es como una bolsa externa y son libras por... o sea, centavos por libra de cobre, da lo mismo que le vendo el cobre. Entonces, probablemente el cobre hay que sacarlo a esta ponderación. Y así con algunos productos. Entonces, el mensaje es que realmente una idea de qué está pasando con el tipo de cambio, así en sí, como una foto, cuesta mucho sacar. Porque el tipo de cambio es una ponderación de monedas que ni siquiera tenemos claro cómo ponderar, porque cosas como el cobre quizás no deberían entrar. Y estas ponderaciones incluyen las monedas esenciales nomás, cuando en el fondo también hay que incluir otras monedas que no se transan internacionalmente con el real. Porque yo les dije inicialmente ponemos estas monedas que se transan internacionalmente, pero aún las monedas que no se transan internacionalmente tienen importancia. Entonces, ¿cómo actuamos para tipo de cambio? Sabemos cómo es lo que está pasando hoy. Entonces, hoy tenemos 517 y 625 o algo así. Pesos por dólar, pesos por euro. Y de alguna forma, cuando esto está aumentando, se aumenta a 540, sabemos que nuestros exportadores están como mejor. Y lo mismo por acá. Y cuando uno empieza a bajar y otro a subir, hay que empezar a tener más cuidado. No hay... O sea, yo creo que uno podría hacer un estudio complejo, sofisticado, llegar a reglas un poquito mejores, pero no van a ser muy buenas. Porque realmente qué pondero y qué no pondero es muy complicado. Si yo estoy comprando todo el combustible a Arabia Saudita, entonces uno tendería a pensar que voy a ponderar mucho la moneda de Arabia Saudita. Pero la verdad es que podría comprar el combustible a Venezuela y ahí tengo que enviar a comprar a cómo pondero con Venezuela. Entonces uno tiende, igual como saca el cobre, tiene que empezar a sacar los combustibles en estas ponderaciones. Pero acá dijimos que hay que ponderar el dólar de acuerdo a su importancia. Entonces ya es su importancia, pero sin incluir el cobre y sin incluir los combustibles, es algo, como digo, es una maraña. Por lo tanto, ¿cómo se realmente mira esa maraña? Es como que hay que ver la situación hoy. Y ahí uno empieza a ver cómo va mejorando y cómo va empeorando. Y en el tiempo cuesta mirarlo. Luego, ¿cómo sabemos cuando realmente tenemos así con especie empezamos a tener crisis? O sea, por ejemplo, cuando el tipo de cambio se llegara, para dar un ejemplo, a 350 pesos por un dólar. Sabemos que si el tipo de cambio bajara a 350 pesos por un dólar, estarían todos gritando. En la actualidad en Chile, cada vez que llega a 400, comienza el griterío. 400 pesos por un dólar. La verdad que es el único verdadero método que hay. Es como hay que ser un ponderador de gritos, quejidos, lágrimas y quiebras. Cuando ya uno empieza a ver que empiezan a cerrar empresas exportadoras, porque con ese tipo de cambio no se puede, y empiezan a caer algunas exportadoras más o menos tradicionales, uno dice, este tipo de cambio en realidad los tiene mal. Y cuando, como ahora, no se escucha ningún ruido, no hay nadie gritando, no hay nadie reclamando, no hay prensa sobre eso, acá la cosa está bien. Son como las verdaderas reglas que hay. ¿Ya? Y bueno, cuando usamos el puro dólar, y que suponemos que como que todas las monedas están como ataditas al dólar.
cosa que puede ser cierta en el corto plazo, pero no tiene por qué ser cierto a lo largo de 2 o 3 años. Si el dólar sube, todas suben con ella. Si el dólar baja, todas bajan con ella. Y entonces, primero el concepto de tipo de cambio que vamos a estar usando. El tipo de cambio sube, baja, en sí es una cosa difusa. Pero profe, en estricto rigor, la moneda china está más atada, imagino, al dólar, al fin y al cabo. ¿La moneda ¿Chilena? Sí, por importancia histórica, porque todavía el dólar sigue reinando más en el mundo, porque el euro tiene 12 años recién. Aunque exportemos a China, que no se vuelve la moneda de China. La moneda china creo que es igual, ¿no estoy equivocado? No. Claro, que exportemos, pero en Sacamos caso, el código, pero está bien, pero en realidad como el PIB sería como... pero en el caso de China sería muy similar a lo de Brasil. O sea, nosotros exportamos a China el vino a $10. Pero lo que realmente pase después también es lo importante, a cuánto, creo que son yuanes, a cuántos yuan se va a vender ese dólar, va a depender del precio que nosotros podemos poner nuestro producto. Y las otras monedas que son, por ejemplo, dólar australiano, dólar no sé cuánto, que son de la mano de exactamente del dólar, o también aplica esta... No, cuando estas monedas son como transables internacionalmente, tendría que decir ya, tendría que realmente empezar el dólar australiano 2%, el dólar canadiense ya 6%, porque eso más o menos lo que de nuestro comercio exterior se va para allá. No, pero la moneda propia del país, por ejemplo, el dólar australiano, si sube exactamente igual que el dólar gringo, pero más bajo. Pero más bajo la barato. ponderación, sí. Pero es lo mismo, o sea, es lo mismo. por llamarse dólar es como... Ah, no, es que ellos se llaman igual como hay peso argentino, peso chileno, hay dólar canadiense, son monedas diferentes. ¿Ya? Hay dólar canadiense, dólar australiano y dólar norteamericano. Y hay algún otro dólar también. Pero, no sé dónde viene, no sé, algunas me contaron, pero se olvidó dónde viene la palabra dólar. ¿Ya? No, así que no, son dólares, claro, cada uno distinto. Y que habría que empezar a ponderar cada uno un poquitito. Cada cierto rato tienen que mirar que esta cosa siga grabando. A que no se nos ocurra esos 5 minutos que vemos por ahí de que... Ya, por el lado de los exportadores, entonces, entre más alto este tipo de cambio, que le vamos a llamar dólar, porque ahora nos vamos de vuelta a la realidad. En la realidad hablamos siempre del dólar. Pero les quiero decir que está esa cosa difusa. Entre más alto, 520... o 540, o 580, mejor para nuestros exportadores. Por el lado de los importadores, es exactamente lo opuesto. ¿Sonó la máquina? No, son algunos bichos que tengo por allá. Esta no avisa. Puede hacer una señal. Por el lado de los importadores, es lo opuesto. Si un auto vale $10.000 en Corea, entonces el importador lo trae muchos más cuando el tipo de cambio está a 400 que cuando el tipo de cambio está a 500. Claro, porque sería... La verdad nunca va a ser eso, pero se va a aparecer a 10.000 por 400 o 10.000 por 500. Entonces, por el lado de los exportadores, entre más alto, mejor el exportador. Por el lado del importador, entre más alto, o sea, entre más bajo, mejor para el importador. Tienen opuestos. Ahora, por el lado de el país, entre comillas, ¿cuándo está más contento el país? ¿Qué prefiere el país? ¿600 pesos o 400 pesos por un dólar?
¿Cuál dices tú? 400. Cierto. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos en fiesta, importamos, tenemos nuestro autito, tenemos todo. Así que por el lado de los consumidores siempre conviene lo demás abajo. Pero por el lado de nuestros productores, ya nuestros exportadores y todos los que compiten con los importadores, siempre les conviene esto. Así que es y ellos son los que nos dan trabajo. Pero en teoría igual los exportadores, si tuvieran a mayor precio de dólar, quizás venderían menos. ¿Por qué? No, Porque sería más caro. no, porque fíjate que tú 10 dólares que estás vendiendo tu vino. Si te pagan 600, son 6.000 pesos que estás ganando. ¿Verdad? Por el vino. Y como estás ganando 6.000 pesos, ¿saben qué más? Liquidación de vino chileno a 8 dólares. O sea, si de repente crees que estás ganando mucho como exportador, puedes bajar tu precio y vender más. Entonces, al exportador, entre más peso le pagues por dólar, más le conviene, y incluso pues le das maniobra para que baje el precio. Pero efectivamente, a nuestros consumidores, a nosotros, esto es siempre lo que más nos sirve. Entre más bajito, más felices. Pero es porque Chile importa más de lo que exporta. En la actualidad, y hace muchos años, que Chile exporta mucho más que lo que importa. Entonces, ¿por qué? ¿Ya? Pero eso, ahora, pero en el caso de Chile, esta razón está en parte determinado porque nosotros somos una gran empresa extranjera en Chile. Entonces tú, el Banco Santander, Endesa, a toda esta gente les tienes que revisar utilidades, y no son pocas. Entonces, para revisar utilidades necesitas exportar más que lo que importa, para que nos sobre un buen lote de plata para poder remesar a todas estas grandes. ¿Cómo le dan plata a las empresas chilenas que están afuera? No, pues. Ya, exportaste 80, algo así están las exportaciones, como he mirado hace tiempo, unos 80.000 billones, e importaste 70.000. Ya 70 billones. Te sobraron en el año 10 billones. Como sobra plata, como sobran, tú podrías pensar que va a bajar el tipo de cambio, porque sobran dólares. Pero lo que pasa es que las empresas en Chile, hay demasiadas empresas extranjeras. No digo demasiadas en mal sentido, hay muchas empresas extranjeras, son las nubes. Y estas empresas remesan sus utilidades a España, o a Estados Unidos, o a Canadá, o a Sudáfrica. Y para remesar utilidades, salen a comprar todos estos dólares que sobraron. Entonces, Chile en general exporta mucho más que el que importa ya hace como 15 años. Pero no nos sobran dólares. O sea, los dólares quedan. En ese sentido sí. Ya, o sea, O sea, son exportaciones que entran al país. O sea, como que no ayudan al país, porque son de empresas extranjeras. no, esa afirmación ya, pero a ver, vamos a esa afirmación. No, en general no tenemos casi, mira, los argumentos en contra de inversión extranjera son muy limitados. Veamos primero todo lo bueno de inversión extranjera. Una inversionista extranjera te trae su tecnología, tiene viene Movistar que compite en Europa y te trae su misma tecnología para acá. Entonces, te traen tecnología, te traen inversión, te traen formas de hacer las cosas. Y la única diferencia, y ellos invierten acá porque Movistar se expande y Endesa también. Entonces la única diferencia es si la plata se la queda a Piñera o se la queda al señor Claro. En principio me da lo mismo. ¿Ya? Entonces, si yo limito, yo digo, ¿sabe qué? No entra ninguna otra línea, por ejemplo, en aviación tengo ese problema. Es re difícil traer líneas aéreas a Chile. Tienes que ser socio chileno, la AN es súper agresiva para ubicar si estás haciendo solamente un papelón. Entonces tenemos un poco una línea. Y una Sky que anda con asientos duros, uno no sabe si el avión llega al otro lado. ¿Ya? Porque cuando una línea ni siquiera, cuando yo me siento cuando una línea el asiento lo tiene cogido, yo ya me empiezo a preguntar sobre todo el resto. ¿Qué más no tiene?
Llego, no llego. Entonces, y por ejemplo lo que pasó ahora cuando tú permitiste más entrada de operadores telefónicos, que bajaron 25-30% las tarifas telefónicas, pero antes pero la competencia en Chile era limitada. Y el único caso interesante que hay escrito sobre contra la inversión extranjera, y que es un caso muy específico, es el caso del salitre chileno. Es el único caso que hay como en el historial de la economía, en que el 80% de las empresas salitreras eran extranjeras. Y cuando se acabó de un día para otro, porque así fue, de un día para otro se acabó el uso comercial del salitre, fue de un año para otro, no fue de 10 años. Las empresas nacionales, como los Ibáñez y los Santa María, y varias más, pero eran solo 20% salitre, continuaron, porque se habían diversificado. Entonces, pero en cambio todas las empresas extranjeras bajaron ni siquiera bajaron la puerta, o sea, se fueron nomás y no dejaron nada. Entonces, solo en el caso en que tú pienses que tienes un recurso que se va a acabar y se acaba más o menos luego, puedes empezar a tantear la duda si te importa, si es que, porque si Piñera, por ejemplo, Piñera empezó con tarjetas de crédito y después se fue a la. Pero aún si mañana Al Qaeda le empieza a tirar todos los aviones para abajo y quiebra Lanta, seguro que Piñera se queda con la mitad de su plata, porque él tiene la mitad de otras cosas. Y como el gallo invierte muy bien, en 5 años la duplica. Y es como si no hubiese pasado nada. Claro, entonces cuando en un caso muy específico, lo único que puedo hablarte que pensar yo contra inversión extranjera es cuando estás en un recurso que se va a acabar. Tú digas el cobre, sí, pero el cobre todavía tiene para unos 50 años. Pero hay un momento dado que va a ser, que empieza a ser ridículo tener el cobre en manos extranjeras, pero yo creo que todavía no. Así que no nos importa si la empresa es nacional o extranjera, lo que nos importa es que haya más empresas. Y lo otro es que en el caso chileno, Chile es un país muy raro porque a su vez sus empresas invierten mucho en el extranjero. ¿Ya? ¿Como cuál? Pero en general si pescas las empresas chilenas como la Compañía de Gestiones de Papel y Cartones, como Cencosud, Sud, como LAN, fíjate que todas esas empresas tienen afuera más inversión que adentro. Entonces si nosotros empezamos a poner trabas a los otros, ellos nos pueden empezar a poner trabas a nosotros. Ok, entonces tenemos este concepto de tipo de cambio, ya que es más que una definición, es como un concepto así. Tenemos que los exportadores son exactamente opuestos a los importadores. Y ahora entonces, bueno, y empecemos a ver, veamos algunas aplicaciones. No hay ninguna economía no pobre que sea cerrada al comercio internacional. O sea, todas las economías medianamente exitosas o exitosas del mundo son abiertas al comercio internacional.
el grado de apertura puede ser de muy abierta a abierta. Pero no hay ninguna economía que no esté abierta al comercio internacional que sea desde la mitad de Chile de rico al doble de Chile. Las economías cerradas son todas pobres. Por ejemplo, Cuba, o más extremo Corea del Norte. ¿Ya? Ahora, antes pensábamos que una economía grande podía ser cerrada. Este comentario de arriba era cierto para las economías pequeñas o las economías medianas. Pero la elección de China y la elección de India ya nos han dejado claro que ni eso es cierto. India lleva 10 años o más creciendo súper bien, desde que decidió abrirse a comerciar con el mundo. Y China lleva 30 años creciendo súper bien, desde que decidió abrirse a comerciar con el mundo. Entonces, para que a una economía le vaya bien, tiene que estar comerciando internacionalmente. Esa fue la historia de Chile, ¿ya? Desde su independencia. Se caracterizó, igual que ahora, por comercial. Comercial y comercial. Y comercial siempre internacionalmente, ese es el comercio que me refiero. Exportar e importar. Y en ese sentido, a Chile le fue muy bien. Y por ejemplo, tenemos mediciones hechas por no chilenos a 1860, que lo ubican como el 8º país más rico del mundo. Y algunos han cuestionado esta medición y lo han bajado a ser el 12º país más rico del mundo. Pero está hablando si somos Suecia o somos Japón, el equivalente de ahora. O sea, no ser el 8º, ser el 12º, ambas cosas eran increíblemente ricas. En estos tiempos, de todas formas, Inglaterra y Estados Unidos eran como el doble rico que el resto. Pero estábamos a nivel de Francia, o al nivel de Prusia, mucho más ricos que Italia, mucho más ricos que España. Ya era una economía muy rica, que distribuía al tomar su riqueza y varias cosas igual que ahora, pero eso eran otros problemas. Y su formato era comerciar y comerciar. ¿Y qué comerciaba Chile? Comerciaba cobre más cosas de la tierra. Por ejemplo, a 1870 y algo, voy a poner un 1, pero la verdad que no sé si exactamente es el número, Chile era el tercer mayor exportador de trigo del mundo. ¿Quiénes son los grandes productores de cereales actuales? Argentina, Rusia, Estados Unidos. Países con extensiones Con mayor historia. 3 veces a 10 veces más grandes que Chile. Pero sin embargo, Chile era un país que comerciaba tanto y tan bueno en lo que hacía, que era el tercer mayor exportador de trigo del mundo. Porque en ese tiempo, ahora nos dedicamos a pinos y a frutas y a esas cosas, pero en ese tiempo no era eso, uno no había como exportar manzanas, llegaban todas podridas. Entonces todo lo que podríamos haber exportado en esos tiempos eran manzanas secas o cosas así que sí se exportaban, pero no se exportaba mucho. Entonces lo que se podía exportar eran todo tipo de cereales y porotos y cosas así. Entonces como una medición que de las cosas que se tenían, ese era el tamaño que tenía Chile. Y lo otro era cobre. Pero con la guerra del 79 llega el salitre.
Ahora, el salitre era como una cosa del futuro. Cuando se inicia la guerra, la producción era pequeña, era algo significante, significativo, pero menor. Pero a medida que se va acabando en 1800, empieza la revolución de los fertilizantes en el mundo. Y todo el mundo empieza... ¿Y por qué la revolución del fertilizante? Porque hay muchos países que están industrializando, muchos. Y estos países que están industrializando, están llevando a la gente del campo a la ciudad. Y esta gente ahora produce ropa, y sombreros, y zapatos, y maquinaria. Y toda esta gente que ahora está en la ciudad y está enriqueciendo al resto, hay que alimentarla. Entonces, como respuesta a esto, se empiezan a usar los fertilizantes muy fuertemente. Y el único gran productor mundial de fertilizantes era Chile. No había otro. Después se descubre que en otros lugares como Afganistán, pero salitre de menor calidad y que nunca es comparable a la cantidad que producía Chile. Entonces, el gran productor mundial del salitre hacia fines de 1800 de fertilizante es Chile. Y el mundo cambia hacia fertilizante. Empieza el uso, es como una revolución en la tierra, el uso del fertilizante. Antes era guano, caca humana, cosas así. Y de repente llega esta cosa que este producto que viene de Chile. Y empieza la producción de salitre a multiplicarse, los procesos productivos a mejorarse, y el precio pasa por alzas y bajas. A veces sube, a veces baja, igual que el cobre, tiene mucho... Pero el punto es que Chile se llena de moneda extranjera. Se llena. Y las otras exportaciones mueren. Entonces, una lección que uno tiene de este tiempo es que si el precio del cobre se duplicara, llegara a $5 la libra, porque ahora está a $3.20 la libra, que es muy alto. Si el precio del cobre subiera, y subiera suficiente, podríamos tener tantos dólares que finalmente las otras exportaciones morirían. Eso ya ocurrió una vez. Ahora, ¿por qué muere? Porque, ¿qué le pasaría al tipo de cambio si de repente duplicáramos la cantidad de dólares que entran por cobre? Baja. ¿Y qué harían los exportadores de vino a 250 pesos por dólar? Quiebra. Y eso pasó en Chile. Quebró todo menos el cobre. Porque el cobre, a través de la historia, siempre exportado. No hay forma de matar el cobre. Y Chile siguió creciendo, siempre exportando y exportando y exportando, y consiguientemente importando. Y así llega hasta 1931, en que el precio del salitre se va a cero. De un año para otro. El año 30 los contratos de salitre funcionan. Y el año 29 también. Pero el año 31 el precio del salitre va a cero. Y la razón es porque estaba la Gran Depresión del 29 en el mundo. Y se llama justamente la Gran Depresión. Porque fue una depresión muy grande. Entonces, en esta Gran Depresión del 29, finalmente, no hay demanda por alimentos. La hay, pero mínima. Entonces, ¿para qué comprar fertilizante? ¿Para qué comprar fertilizante? Si es que, ¿para qué voy a producir más si no tengo cómo venderlo? Entonces la demanda mundial de fertilizantes cae mucho. Pero si hubiera demanda, entonces hay un producto que está en paralelo. 1/3 de la producción mundial de fertilizantes era artificial. Y 2/3 era
natural casi todo chileno. Entonces, si alguien en depresión quería fertilizante, comprar artificial. ¿Qué era más barato en el fondo? Porque era claro, porque es que ya sobraba nomás. Usaba un químico desempleado con derivado del petróleo que nadie quería usar en una infraestructura que estaba desocupada porque estaba desempleada. Podías producir a cualquier costo. En cambio, el salitre chileno al menos tenías que transportarlo en barco al otro lado. Entonces, nadie quería salitre, pero si alguien quería comprar artificial. Y de ahí en adelante ya nunca más. Esto, cuando se empezó a hacer barato, después se siguió haciendo barato para siempre. El salitre artificial se descubrió en 1904 y no se usa para nada hasta la Primera Guerra. La Primera Guerra se empieza a usar, pero no como fertilizante, sino para hacer explosivos. Y después de la Primera Guerra empieza a competir con el otro salitre, pero compiten, gana el salitre natural, 2/3. Pero después de este año 31 nunca más nadie vuelve a comprar salitre. Bueno, el día de hoy se usa, pero son usos limitados. Es una empresa que exporta una cierta cantidad. ¿No? Es importante, es interesante, no es relevante. El año 1931, entonces en Chile lo que va a pasar es que no exporta salitre, no exporta nada más, porque el salitre mató, el salitre mató todo, y solo se exporta cobre, cuyo precio ha bajado a la 1/4 parte. Entonces, de ser un exportador de salitre y cobre, donde generaba mucho, ahora no exporta nada de salitre y sigue exportando cobre, pero este cobre vale la 1/4 parte porque el mundo está en depresión y nadie quiere cobre tampoco. Entonces lo que le pasa a Chile de 1932 a 1938 es que su ingreso cae 45% en 1932 y penosamente se recupera hacia 1938. Penosa recuperación. Y esa recuperación es tan penosa porque se tiene que hacer sin dólares. Porque no hay dólares, pues si no estamos exportando nada. Solo un poquito de cobre. Entonces, un país que estaba acostumbrado a importarlo y exportarlo todo, del 32 al 38 tiene que recuperarse, recuperar su vida sin dólares casi. ¿Y por qué recuperar la vida? Porque el ingreso no cayó 10%, ni 15%, ni 20%. El ingreso nacional cayó 45%. Eso no lo ha pasado en ningún país en la historia. No hay ningún país, ni en guerra, que en un año su ingreso haya caído a la mitad. ¿Y por qué? Porque imagínense, solo háganse una idea de qué nos pasaría si desaparece el cobre de un año para otro y la mitad del resto de lo que exportamos. Lo que nos queda no nos alcanzaría ni siquiera para comprarnos combustible. No alcanzaría a comprar repuesto automóvil, ni automóviles, ni ropa, ni estos lapicitos, ni esas ampolletas, nada. Entonces el país hay que como empezarlo de nuevo. Todo el mundo que está trabajando en estas cosas, todo el mundo que está vendiendo estos lápices se queda sin trabajo, todo el mundo que vende ropa se queda sin trabajo. Hay que empezar a hacer que la gente que vendía ropa se ponga a hacer ropa. Imagínense lo bonito que le van a quedar. Entonces, si todo es reconvertir el país. Entonces el país se reconvierte después de este desastre y más o menos se recupera en el año 38. Y el presidente que lo hace es uno que, por eso que es tan famoso, aparte de muchas cosas, pero ese es un milagro, y es Arturo Alessandri.
que recupera ese desastre del 32 que ocurre el año 32. Ahí cuando nacionaliza Claro, la ese empresa. es de los pocos periodos que tenemos una dictadura donde todo el mundo está de acuerdo que se le llama dictadura, que es la dictadura de Ibáñez. Ibáñez cae cuando viene este problema. Ibáñez está dictador del 27 al 31. Y cae, y después vienen elecciones, y todos los presidentes rotan, no duran ni una semana, hasta que finalmente Arturo Alessandri se afirma y gobierna por 6 años. ¿Y desde qué año gobierna Alessandri? Del 32 al 38. Entonces, este país está extraño. Era bien rico. Bajó a la mitad. Se recuperó como se pudo al año 38. Y ahora hay que definir cómo sigue. Y se arman dos opciones. Alessandri pone a su como delfín, que se llama, que es un ministro de Hacienda, que es Ross, y que dice que hay que volver al pasado. ¿Ya? Que sea antes del salitre. Ross. Hay que volver a hacer lo que hizo rico a Chile. Y olvidarnos de esta maldición del salitre. Y Pedro Aguirre Cerda, por los radicales, que dice: la maldición de Chile no es el salitre, la maldición de Chile es que no tiene industria. Y que lo que le pasó a Chile, ¿por qué a Chile se le destrozó en la Gran Depresión? Era porque Chile, a diferencia de Francia, o de Italia, o de Inglaterra, no era industrial. Y que lo que hay que hacer es industrializar Chile. Y el formato para hacerlo es cerrar la economía. Al comercio internacional. Porque ¿cómo vamos a producir automóviles si estamos importando? ¿Cómo vamos a producir radio si la estamos importando? Entonces su formato es industrialicemos este país. El formato de acá es volvamos al país de antes. Va a ganar Pedro Aguirre Cerda y la economía chilena va a seguir cerrada desde 1938 hasta 1952. Siguen los gobiernos radicales. De 1938 a 1952 siguen los gobiernos radicales. Y los gobiernos radicales se dedican a industrializar. ¿Ya? Entonces estos gobiernos radicales se dedican a industrializar y la economía está cerrada. Pero lo que pasa en este periodo de tiempo es que la economía se estanca. Entonces, aunque los radicales hicieron cosas muy bonitas, crearon la Corfo, crearon la compañía de papel y cartones, crearon Copec, hicieron muchas empresas, realmente muchas empresas, pero igual se estanca la economía. Entonces el año 52 Chile está empezando a hacer una pequeña tragedia, porque fíjense que el año 29 o 30 éramos ricos, bajamos a la mitad y seguimos siendo como clase media.
como que Alessandro recupera la cosa y ahí somos clase media potente, pero clase media, no somos un país rico, pero clase media potente. Pero ahora pasan 14 años en que casi no se crece. Y ya somos clase media baja, clase media. En los países desarrollados, ahí estamos ya empezando como a caernos un poquito. Entonces en ese momento, el electorado chileno escoge a Ibáñez, que viene con objetivo abrir la economía, volver a la economía de 1860. Entonces Ibáñez abrir la economía. Volver a 1870. Ibáñez va a mandar a buscar a Estados Unidos, a Harvard, una comisión de expertos, de los mejores que logran encontrar. Y estos gallos van a venir a Chile a explicarle cómo tiene que hacerlo. Porque en el fondo la economía chilena desde el año 31 que está cojeando. Y le dicen, bueno, haga lo que hacen todos. Lo que hace Francia, Italia, Bélgica, todo el mundo. Entonces, bueno, bajar aranceles, bajar todas las restricciones, menos restricciones, o sea, eliminar. Claro, eliminar la restricción a las importaciones. Ya. Fije un tipo de cambio adecuado. Un lote de restricciones que en realidad ese tiempo había que traer el de Harvard, ahora se la podemos pedir a la persona, a la fotocopiadora, así que pero necesitamos mucho más. Así, con tanto discurso que hablamos de aranceles bajos y qué sé yo. Pero justamente van a hacer lo que se hace en todos los países del mundo, Japón, Bélgica, que incluye fijar el tipo de cambio. ¿Ya en ese tiempo todo el mundo lo había fijado? Todo el mundo fijaba los tipos de cambio. No existían los tipos de cambio libres. Existían los tipos de cambio fluctuantes. Los tipos de cambio, claro, tú lo fijabas, lo dejabas así detenido ahí. Decías ya, un peso igual $1, por ejemplo. Y ahí se mantenía para siempre. Ya no se alteraba para nunca. Porque eso es lo que se hacía en todos estos otros países. Y si había alteraciones, eran alteraciones pequeñitas. Y cada muy espaciadas en el tiempo. Entonces, hace todas estas cosas y fija un tipo de cambio adecuado, pero fijado. Pero Chile tenía un problema que no tenía Francia, ni Italia, ni Bélgica, ni Japón. Y en 1929, los impuestos al salitre eran el 30% del valor de venta. Y con eso se financiaba el fisco. En 1931 no hay salitre y tampoco hay impuestos. Y se crean todo tipo de impuestos y toda la cosa
pero también se recurre a hacer billetitos. Un billetito. Y a esta formulación entonces de inflación. ¿No habían ingresos en el fondo? ¿Cómo? No había ingresos. No hay ingresos, sino, o sea, crean impuestos, crean bases tributarias, pero una cosa es crear el impuesto, otra cosa es que la gente te pague el impuesto. ¿Ya? Entonces, el fisco a cada rato no le queda más que imprimir dinero para pagar los sueldos, imprimir dinero para construir hospitales. Y Chile se acostumbra a inflaciones más o menos del 25% o del 30% por año. Y eso es una diferencia con Francia, Italia, Bélgica. ¿Qué no soporta? Que claro, en esos países no tenían esa inflación. Pero en Chile estamos acostumbrados, el año 1952, en 1952 Chile tiene una costumbre de inflación del 25-30% por año. Eso es costumbre. Lleva muchos años así, desde que se acabó el salitre que estamos inflando. ¿Por qué existen como tantas monedas distintas y al final todas rigen de una, por ejemplo el dólar? ¿Y por qué hay algunos países que adoptan el dólar como moneda nacional? ¿Por qué no tener una moneda Única. Claro, hay países que igual lo hacen? Ecuador. Ya, a ver. En los 1800 existe en realidad el patrón oro, que era como una moneda única, porque cada billete chileno o del Reino Unido decía, claro, cuánto oro valía. Este billete del Reino Unido decía acá cuánto oro valía. Entonces en el fondo todo estaba relacionado con el oro. Y tú podías, en el fondo ibas con oro a cualquier lado y era lo mismo, pero incluso te llevas billetes chilenos a muchos lados. Como decía ahí cuánto oro valía, de alguna forma era el transacción. Entonces, en los 1800 está el patrón oro. En el fondo lo que tú dices es el oro, el verdadero billete universal. Y para no andar trayendo oro por todos lados, se hacen billetitos. Pero ese billete, tú lo puedes llevar a un banco y pedir, deme oro. En 1945, eso se convierte en el patrón dólar. Porque está terminando la Segunda Guerra Mundial y los países no tienen oro. Están todos destruidos por la guerra. Entonces Estados Unidos dice, ¿saben qué? Vamos a cambiar el sistema, vamos a crear el sistema dólar. Y todos los billetes, ahora ya no dice vale oro, dice vale dólar. Y Estados Unidos le presta a Francia, le presta a Italia, le presta a todos para que si alguien quiere cambiar su billete por dólar, tenga dólares para cambiarlo. Entonces, de alguna forma, se convierte en ese momento en el reino del dólar. Porque tú ibas a cualquier país y decías, tengo un dólar, y todos los billetes decían cuánto valían en dólar. Entonces, de alguna forma, de 1945 en adelante, reina el dólar. Y eso dura hasta el 71 aproximadamente. En que Estados Unidos dice que el dólar, porque la única moneda que vale oro es el dólar. Es la única que vale oro. Y el 71, Estados Unidos en forma definitiva dice, no cambio más dólares por oro. Y ahí se rompe el sistema y empiezan todas las monedas a funcionar libremente en el mercado. Y tiene lo que hay ahora, que en el fondo el dólar vale 520 pesos en Chile, vale 3 reales en Brasil, pero el sistema anterior, al menos en los países desarrollados, era una sola moneda que era oro y después era oro. Pero ahora todo como que flota. ¿Y qué pasa si un país asume usar dólar? Sí, Los países de la zona euro empezaron hace 13 años a hacer eso. Fíjate que eliminaron, y han ido avanzando, pero ahora con tropiezos.
¿ya? Porque con esta gran recesión, como que hay gente que está cuestionando cuán bien les ha ido, pero no han seguido avanzando. Pero el plan de ellos es ir incorporando todas las naciones europeas. Por este momento tienen que incorporar como la mitad, para que todo el resto se incorpore. Y no sé si es que el plan de ahí es seguir hacia el resto del mundo. Pero ese es como, ¿por qué no podríamos o no deberíamos hacerlo en Latinoamérica o qué sé yo? En general podría ser una buena idea. O sea, cada vez que tú eliminas fronteras, eso te fomenta el comercio y el comercio es bueno. Así que deberíamos tener una sola moneda con Argentina y con Brasil. Ahora, ¿debería esta moneda ser el dólar? O debería ser en la medida que los norteamericanos estén dispuestos a ayudarnos con dólares cuando se necesiten, porque el Banco Central chileno, cuando faltan pesos emite, cuando sobran pesos saca. Necesitas como un Banco Central que lo quiera hacer. De momento estos gringos no están muy dispuestos. Entonces países como Ecuador que tienen dólares es un riesgo superior. O sea, Panamá ha ido razonable teniendo solo dólar como moneda hace 50 años. Ecuador y no ha tenido suerte. El precio del petróleo estaba muy alto y no ha tenido necesidad de dólar. Pero yo me sorprendería mucho que uno pueda usar el patrón dólar, o sea, usar el dólar, mientras sin el apoyo de Estados Unidos para hacerlo. Pero son Ecuador y Panamá. En África puede haber algo más. Dominicana. ¿No? República Dominicana. No creo. O sea, No creo que en América haya otro. Pero en África me parece que hay un par de países más. O sea, pueden ser 5, 6 o 7 en el mundo que usan dólar en vez de moneda. Normalmente son países que se aburrieron de su presidente imprimiendo dinero, como loco. Entonces llega uno y dice, ¿saben qué más? Las impresoras se van para la casa y no se tiene más billetes, solo una reacción como de asco a una situación compleja. pero en el caso de Ecuador no hay banco central. Sí tiene un banco central, pero el banco central no emite dinero. Saca dólares del mercado, pone dólares en el mercado o emite documentos de deuda, pero la moneda es Pero eso fue porque Ecuador eran ya tan mentirosos sus presidentes y sus bancos centrales que se aburrieron y dijeron que la única solución era eliminar su moneda. Profe, en Chile en 1931 ya era el Banco Central el que emitía el dinero. Sí, y ya de antes era el gobierno de alguna forma, a través de alguna ente, ya desde mediados de los 1800. Bueno, y entonces el año 52 viene esta comisión y dice qué es lo que hay que hacer. Y da estos consejos y fija el tipo de cambio. Entonces veamos lo que les pasa a los exportadores chilenos, que ahora los electores chilenos escogen a Ibáñez. Ibáñez dice, los voy a devolver a 1860, donde éramos país rico, porque estamos súper estancados. Entonces, en este sistema, los exportadores comienzan, en 1952, súper contentitos porque les fijaron un tipo de cambio adecuado. Pero el año 53 tienen 25% de inflación, y 25% de inflación significa que los salarios aumentaron 25%, que los insumos aumentaron 25%. Entonces, estos exportadores que estaban contentos en 1952 observan que sus salarios aumentaron 25%, que los insumos aumentaron 25%, pero que el tipo de cambio se mantiene fijo, no les cambió para nada. Entonces, estos exportadores que el año 52 están contentos, el año 53 están medio preocupados, porque exportan vino, reciben el vino y lo tienen que cambiar al mismo precio que antes, pero sus costos han aumentado bastante. Y si en el año 53 estaban preocupados, el año 54 están muy preocupados.
porque 25% es inflación de nuevo. Los costos le aumentan 25%, porque la inflación del 25% es un reflejo de que está aumentando las cosas. Cuando uno dice que la inflación es 25%, no es que eso significa que los precios, los salarios, que todo está aumentando como en eso. Entonces en el año 54 les vuelven a aumentar las cosas a los exportadores, y los exportadores están definitivamente ya súper mal. Y si alguno no ha quebrado, el año 55 quiebran. El experimento entonces, no el experimento, la marcha de Chile a su economía abierta de Ibáñez, que dura del año 52 al año 58, fracasa. Porque, exacto, la inflación, ¿Y el tipo de cambio también? la inflación versus tipo de cambio fijo. Esta inflación en un esquema de tipo de cambio fijo lleva a que todo el sistema fracase. Y fíjense que significa que Chile ahora está estancado desde 1938 o antes hasta 1958. Hay que ser muy rico para aguantar 20 años de estancamiento sin volverse pobre. Y Chile, si fue rico, ya había perdido gran parte de su riqueza en el año 31. Entonces, en el año 58, Chile ya es como un país medio pobretón. Hemos pasado a ser país subdesarrollado ya en el año 58. A ser similar al resto de Latinoamérica. Claro, fue como una situación como bien trágica. Pero esto para explicarles lo relevante que puede ser el manejo del tipo de cambio. Ahora, un punto re importante, que acá todos los presidentes que les he mencionado son gallos súper tecnócratas. Ni los radicales, piensen ustedes los radicales cuando cierran la economía. Era súper inteligente, Chile era rico, viene una depresión que al resto del mundo lo afecta y a Chile la destruye. Hay que cambiar algo. Bueno, ¿qué es la diferencia entre Chile, que Chile de ese tiempo se parece al Chile actual? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los italianos? O nosotros y los franceses. Todos ellos son industriales. Y nosotros exportamos fruta, vino, madera, cobre. Entonces la solución de los radicales es súper inteligente. Oigan, hagamos lo que hace el resto. Porque si no va a venir otra gran depresión. Vamos ya, ok, nos va bien. Nos va bien haciendo igual que antes. Va a venir otra gran depresión y nos va a volver a tumbar. Así que lo que ellos pretenden hacer en 38-52 es súper tecnócrata. Y en ese tiempo nosotros no teníamos información que nos dijera que eso era inadecuado. Había gente que no creía en las economías cerradas y gente que creía en las economías abiertas. Había opiniones, pero no había ciencia sobre eso. Lo que hace Ibáñez, nada menos que traer a los mejores expertos disponibles del mundo, ya que no confían en los chilenos. Y le va como las reverencias. El año 58, fíjense que al electorado se le pide de nuevo que escoja qué hacemos con la economía chilena, que ya es pobre, que ya es una especie de tragedia. Y el electorado ahora ya no tiene que escoger entre como estos socialistas, que eran los radicales, y los de comercio exterior abierto, que era Ibáñez. Ahora tienen que escoger una cosa más compleja. Tienen que escoger entre como los socialistas, que son los radicales, con los marxistas, que tienen Allende, que no creen en el mercado, con Jorge Alessandri, que es el hijo de Arturo Alessandri, que quiere volver la economía al 1870. Y va a ganar Jorge Alessandri. Y Jorge Alessandri va a ganar la elección, y aunque no lo crean, se va a rodear de grandes expertos que le van a hacer algunos le van a decir, ¿saben qué? El error del señor Ibáñez, el error fue que gastó mucho.
muchos puentes, muchos colegios, mucho gasto de gobierno. Gastó mucho su gobierno. Entonces, lo que hace Jorge Alessandri fue lo mismo que Ibáñez, fijar tipo de cambio, pero ahora un gobierno súper austero. Todo lo que no se puede gastar, no se cierra embajada, cierra el Palacio de Viña del Mar, cierra el Palacio de Viña del Mar. La austeridad es el lema, pero hace el mismo error, fija el tipo de cambio y le va a ocurrir la misma secuencia a los importadores. Le ocurre exactamente lo mismo a los exportadores, comienzan contentos y terminan quebrados. Entonces pasa que Chile el 30 era rico, el 38 clase media, después de este desastre que ocurre el 31, pasó el 52, pasó el 58, estamos en 1964. Y todo este tiempo estancado. Entonces en 1964 ya somos un país pobre, completamente subdesarrollado. Así de importante es el manejo del tipo de cambio. ¿Ya? Si se maneja de forma inadecuada, puede producir que un país se estanque por tantos años como tenía que estancarse. Pero además de eso, produce que un país que debió haber encontrado su camino, no lo encuentra. ¿Seguimos hasta las 9:30 mejor? Sí, sin break. Usted bien dice que del 38 al 64 Chile estaba estancado. Según De Vigor, igual creció el doble el país en ese tiempo, de 1900 al 1960. Desde 1900 a 1930 crece súper bien. Ah, claro, del 30 se Pero, mantuvo. claro, desde el 31 adelante tienes puro desastre. Pero lo importante es que de todo el relato que te he hecho hasta ahora, fíjate que nada es por populacheros irresponsables que contratan a sus tíos de ministros de Hacienda. Son todos, el año 31 viene este desastre con el salitre. Nadie lo podía predecir. Hasta el 38, el equilibrista Arturo Alessandri que saca adelante este país que está muerto. Después, los radicales que lo tratan de neutralizar, pero no con un método. Y después, Ibáñez que trae la comisión y que se equivoca con el tipo de cambio en la comisión. Y Jorge Alessandri que no dentro de los rodeos expertos y equivoca el diagnóstico de nuevo. Como el prueba y error. Pero lo que quiero hacer súper relevante es que nunca la política chilena ha tenido populistas a cargo. Nunca. Porque Allende no era un populista, él no creía en el mercado nomás. O sea, llamar a los marxistas populistas, yo creo que, incluso si uno los ve como actúan, yo creo que el marxismo y el populismo se alejan mucho. Ya no, más bien imponen sacrificios y todo ese tipo de cosas. Entonces, es re interesante que la tecnocracia en Chile que hay ahora es histórica en Chile. Pero el error tecnocrático también es histórico en Chile. Es cuando se descubre que más adelante el tipo de cambio era mejor dejarlo flexible. Pero sí, pero no, vamos a necesitar todavía más, vamos a estar más, nosotros somos, en Chile no nos entran las cosas, no nos entra fácil.
Después de estos desastres tecnocráticos, no se vuelve a hablar de abrir la economía hasta, diría yo, realmente 1975. Y ahí se abre la economía de nuevo. Y ahí hay un gallo genial que se llama Jorge Caguas. Entonces Jorge Caguas está a cargo del ministro de Hacienda. Jorge Caguas está a cargo, es el ministro de Hacienda, y la inflación en Chile es muy alta, es sobre el 200% por año. ¿Qué cosa? Designado. La inflación. Designado, ¿qué quiere decir? Ah, sí, está en golpe, dictadura, ya son años malos en cuanto a muertos y cosas así. Acá todavía está vigente la harina. Todavía no llegan los no tan malos que son los de la CNI que vienen. Entonces, pero nosotros estamos en economía, nos abstraemos del No se puede, ¿ah? no se puede. No pueden ser cosas paralelas. Pero existió, porque quieres que te diga que haga, no puedo normalizar lo que hice. Bueno, entonces la inflación está súper alta, y este Jorge Caguas, no, pero no es presidente en todo caso, los ministros siempre designados, el que está, el Caguas, ya. Ese tipo. Sí. Hace una invención que yo no sé si existía antes en algún lugar del mundo. Si existía, yo no la conozco como existente. Él dice, para evitar el desastre de siempre nuestros exportadores, vamos a hacer que cada vez que sube el IPC, vamos a subir el tipo de cambio en el mismo monto. Una cosa que ahora parece como obvia de hacer, pero que no sé si existía en el mundo, al menos la gente de Harvard no la conocía. No se lo ocurrió. Ya, pero subir Caguas ya no es 25% de inflación, es 200% de inflación al año. No tiene sentido fijar un tipo de cambio, no aguanta ni un mes la cosa. Entonces encuentra esta solución. Y luego él encuentra otra solución que tampoco creo que haya estado en la cabeza de nadie en la economía en esos tiempos en ningún país, que nuevamente es otra invención de este gallo. Este gallo va a colocar un tipo de cambio tan alto que es conveniente para Chile exportar cualquier cosa. Como si ahora pusiéramos el equivalente a 1.500 pesos por $1. Si no, ¿Pero todavía era fijo el cambio? sí, era fijo. Era fijo, pero ya no era fijo porque el Banco Central lo fijaba. Pero se movía todos los meses de acuerdo al IPC. Entonces, Igual tenía movimiento. claro, porque, o sea, es que lo que pasa es que ahora el tipo de cambio lo determina el mercado. Todos los días puede subir o bajar. Acá estaba fijo en el sentido que el Banco Central lo fijaba, pero fijaba su valor y lo iba cambiando, de hecho, todos los días. Pero no era la fuerza de mercado, el Banco Central que decidía cuál era el precio. Entonces, le fijaron un precio súper alto, por ejemplo, 1.500 pesos de ahora, pero después cuando había inflación, no subía. Más inflación, no subían más. Más inflación, no subían más. Así que el exportador nunca perdía, mantenía ese poder. Entonces este gallo hizo dos invenciones. Uno, que el tipo de cambio se le ajustaba con el IPC. Y segundo, una cosa que no existía en otro país en el mundo en ese momento. Fijar un tipo de cambio tan alto que era conveniente exportar todo lo que exportamos ahora. Manzana, uva, naranja, pino, papel, celulosa. Hasta antes de Caguas, Chile seguía sin exportar nada. Cuando Caguas hace esto, devuelve al Chile de 1870. Lo logra con estas dos medidas. Ahora,
ustedes que Chile, virtualmente de 1932, o si se quiere incluso de antes, había dejado de ser el Chile de 1870. Entonces, cuando Caguas devuelve al Chile al estilo del Chile de 1870, hay cualquier cantidad de empresas que empiezan a quebrar. Empresas que producían para no exportar, ya no pueden, ya ahora el mundo es solo exportar. Y otras empresas que, ahora que funciona el sistema, que empiezan a tener que competir con importaciones. Entonces, muchas empresas empiezan a quebrar porque se les cambia el mundo. Igual como nacen cualquier cantidad de exportaciones de vino, de naranja, de jugo, de cualquier cantidad de cosas, se mueren empresas que en Chile producían ropa mala, ¿ya? O ropa cara. Ya no pueden seguir compitiendo porque, aunque está re cara traer ropa, pero llega ropa re buena de Inglaterra. Las empresas de autos chilenas empiezan a desaparecer, porque aunque los autos son caros, porque el tipo de cambio está caro, pero son más baratos que los autos en Chile. Las empresas de refrigerador chilenas empiezan a desaparecer. Las empresas de radios, de electrodomésticos empiezan a desaparecer, porque nos llevamos productos importados. Y esto va a llevar a una recesión muy fuerte. Ya, todo esto lleva a una recesión en 1975 muy fuerte. Pero ¿por qué llegan tantas cosas importadas? Se supone que tal, no hay tal, Porque en Chile un auto valía 5 veces más caro que lo que valía afuera. Entonces, aunque te pusieran un tipo de cambio alto, seguía siendo mucho más barato importarlo. Un refrigerador en Chile era una decisión que tú tenías que planificar con un año de anticipación, porque era carísimo. Entonces, aunque el tipo de cambio encarece los refrigeradores, siguen llegando mucho más baratos que los refrigeradores que se hacían en Chile. Entonces, mucha gente que se dedicaba a producir cosas que no se importaban, desaparece. Por ejemplo, los televisores Boloco. Yo miré por televisores Boloco. Eran del papá de la Boloco. ¿Ya? Y eran una de las 3 o 4 marcas de televisores que había en Chile. ¿Ya? Pero un televisor Boloco valía una pequeña fortuna. Entonces, aunque sea $1.500, un televisor va a llegar a, qué sé yo, a 150 a 1.000 pesos, a $100. Y eso de todas formas va a ser mucho más barato que estos televisores Boloco que había. Pero esto que todo se cambie va a implicar una recesión gigantesca en 65 y un desempleo como nunca antes conocido. Entonces, Caguas va a traer cosas buenas, pero junto a estas cosas buenas llegan esta recesión que fue muy fuerte, y este desempleo que fue altísimo. Y la economía chilena empieza a crecer sin parar, 7, 8, 9, 10% por año. Y sale ese estancamiento. Y esto dura los años 76, 77, 78, 79, 80 y 81. Pero llegan al Ministerio de Hacienda un grupo de economistas que se llaman los Chicago Boys. Y los Chicago Boys le tenían fobia, igual como hay gente que le tiene fobia. ¿Alguien tiene fobia a las arañas acá? Sí, ¿Ya? Pero hay fobia, o sea, si te pasa una araña gritas, ¿se la tira? sí. Por eso, igual como hay gente que tiene fobia a las arañas, los Chicago Boys tienen fobia a la inflación. ¿Ya? Si ven inflación y gritan. ¿Ellos llegan en el año 81? No, ellos llegan con Pinochet, pero empiezan a adquirir poder más o menos a contar de, yo diría que a contar de acá. Del año 77 empiezan a adquirir poder económico muy fuerte. O sea, Los Chicago Boys. los Chicago Boys.
Pero Pinochet los mandó a estudiar a Harvard. ¿Pero quién era? No, ellos estaban de antes estudiando en Harvard, era un convenio que se había instaurado. Los gringos deciden gastar plata en Latinoamérica, Kennedy decide gastar plata en Latinoamérica, y el año 60 y algo, 62, para tratar de evitar que Latinoamérica se vaya hacia la cosa cubana. Y uno de los planes era ayudar a que universitarios de los países latinoamericanos se fueran a estudiar a Estados Unidos. Y Chile, la Universidad Católica, hará un convenio con la Universidad de Chicago. Y se van a estudiar 2 o 3 por año durante 5, 6 o 7 años. Y esos 15 o 20 que vuelven son los Chicago Boys. Y que se suman todos al gobierno, se suman todos después del golpe al gobierno Pinochet. No, en todo caso, no, me cae muy mal Pinochet, un asesino y todas esas cosas, pero no importa, tengo que pasar la materia, ya no. Es re complicado siempre. Bueno, estos Chicago lo tienen un poco ridiculizándolo, pero es así, fobia a la inflación. Entonces estos gallos dicen, Caguas dice, cada vez que sube el IPC hay que subir el tipo de cambio para proteger a los exportadores. Pero lo que está pasando para ellos es que cada vez que yo subo el tipo de cambio, causo que suba el IPC. Y ellos dicen, esto es lo que está pasando. Sube el tipo de cambio, suben los combustibles, suben los productos importados, suben todas esas cosas. Según algunas teorías del tipo de la inflación, era que si yo subo el tipo de cambio, sube el IPC. Entonces dijeron, si acá lo que está pasando es esto, es que Caguas nos dejó una maldición. Lo que hay que hacer es fijar el tipo de cambio. ¿Cómo si ya está? Pero estaba... Tienes razón. Hay que fijar el tipo de cambio invariable, ¿ya? Tienes razón. Antes estaba fijado, pero lo variaban a cada rato. Dejémoslo invariable. Se queda en un... Claro, se queda en un monto fijo. Y cuando cambiaba, intervenía. Pero ellos lo van a fijar, van a hacer un proceso para fijarlo. ¿Ya? Van a decir, no somos tontos, sabemos que antes fracasaron otros. Así que van a empezar diciendo, bueno, sube el IPC, vamos a subir el tipo de cambio, pero un poco. Sube el IPC, un poquito menos. Sube el IPC, un poquito menos. Sube el IPC, no sube el tipo de cambio. Y lo fijamos en 39 pesos por $1 en mayo de 1979. Como resultado esencialmente de esto, aunque siempre la cosa es más compleja, Chile va a seguir creciendo, bueno, está creciendo como locomotora Chile. Así los tigres asiáticos no nos llegaban ni al tobillo, ya éramos China equivalente, 7, 8, 9, 10%, y en el año 81 llegamos a crecer un 11% del primer semestre. Un crecimiento a ese ritmo. En 20 años duplicábamos Estados Unidos en ingresos. Pero cuando se fija el tipo de cambio, va a llevar a lo que se entiende estas cosas, va a llevar a un completo desastre. Y de ser que éramos, los jaguares vieron después. Ya en ese momento éramos Gatitos. éramos unos monstruos. Crecíamos. Éramos ratas. Éramos el ejemplo mundial de todo, nomás. Ya estos años, el 76, ya. Eso no hay que hacer. Ya, así que, bueno, entonces el año 1982, producto de la fijación del tipo de cambio, la economía va a caer un 15%. Y la economía cae en estancamiento el año 83, ¿ya? Y estos 2 años son como terribles para la economía. Cae un 15%. 15%. Y eso significa que con esta caída del 82 y el estancamiento del 83, pequeña caída, si yo pesco el gobierno de Pinochet del 73
hasta 1983, el país, en términos de ingresos por persona, está completamente estancado. Y como el país estaba estancado de antes, significa que el año 1983 Chile era virtualmente una diferencia, una porquería más rica que 50 años antes. Sí. El año 83 este era un país súper desagradable. Pobre, niños del caso en las calles, gente sin empleo, uno se sacaba la mano fuera del auto, no sabía si volvía con la mano, porque si uno no tenía niños quizás, pero se quería poner. Era el año 73 el año más penoso que uno puede pensar para Chile. Realmente era un país, aparte, la gente se sublevó completamente contra Pinochet, así que además había muchos muertos por represión, ya no eran uno que otro, eran, no sé, me acuerdo de una en que hubieron 30 muertos una noche, cuando salió el ejército a controlar estas manifestaciones, porque había mucho descontento, entonces la gente del 83 ya gritaba en las calles. No, era realmente un país pobre, en dictadura y con mucha represión, no había nada bonito. Además el smog, para el colmo, era horrible. ¿Ya? Y los tacos eran insufribles, no. Sí, no, los tacos... No, pero el smog está súper bien. Ahora esta ciudad ya no es top nada de smog. En ese tiempo éramos top 3, top 4, top 5 en el nivel mundial de smog. Ahora son las ciudades chinas las que están en una situación chilena. ¿Pero ellos están peor o nosotros hemos mejorado? No, nosotros hemos mejorado muchísimo. No, los estándares chilenos de contaminación son los californianos, que son de los más contaminación del aire, los más exigentes del mundo. Entonces, no sé por qué el gobierno de puro idiota que no compra los últimos 10.000 autos no catalíticos que hay dando vueltas, o 20.000, y sacaras eso, que te costaría cuánto, valen 500 lucas cada uno. Los compraras, los sacaras a la calle, el smog ya estaría súper bien. No, el smog se ha hecho como una transformación. Muchísimo. Bueno, y el punto que esta crisis que hay acá, que comienza a fin del 81 de hecho, pero lo ponemos el 82 como su inicio, se debe a que se fija el tipo de cambio. Somos duros para aprender, realmente duro. Ahora, No, pero pese a ese gran crecimiento antes de esos años, no alcanzó a superar ese estancamiento, que era tan grande el déficit en el fondo, tan pobre era que ni siquiera con ese crecimiento alcanzó a salir, entre comillas, la pobreza. claro, porque piensa tú, mira la secuencia de Chile. En 73 hay recesión. No sé cuánto fue, pero supongo un menos 2%, que el último de Allende y el del Golpe. En 74 hay crecimiento positivo, es como, puedo estar fallando, pero más 1%. En 75 se te desploma el mundo, caes 15%. En 76 no pasa mucho, digamos 0%, quizás fue un poquito negativo. Y acá empieza a crecer, 77, 78, 79, 80, 81, claro, efectivamente, 8, 16, 24, puede llegar acá, 86, 24, 40%, o quizás más, si somos ponderados. Pero acá tengo 15, 16, o sea, te queda 24. Y ahora cae 15, te queda 9%. Pero además, 1983 tu población crece súper rápido. En los tiempos de los chilenos teníamos hijos como conejitos. En comparación ahora, sí. Ya, ahora es un fenómeno. Si un chileno tiene un hijo, la gente lo mira por la calle. O sea, una chilena tiene un hijo, la gente dice, ya no, es un fenómeno. Pero ese tiempo era la población crecía al 2% por año. Porque lo que pasa es que había mejorado mucho el sistema médico chileno en cuanto a que sobrevivieran los niñitos. Y la gente seguía teniendo niñitos como antes, en que los niñitos se morían. Entonces, si tú a este 9% que te queda le sacas 10 años de crecimiento de población, estás en negativo.
Están más pobres el año 83 que lo que estaba en 73. Ah, igual fue una gran acumulación. Claro, porque fue un periodo de mucho crecimiento, pero con unos desastres, uno antes y uno después. Entonces, No alcanzó. no alcanzó. Ahora, ¿cuál es la situación en 1975? En algunos detalles, Chile tiene una deuda externa. A 1978, Chile no tiene deuda externa. Deuda externa es deuda en dólares. Y a 1982, Chile tiene la más grande deuda externa que sepamos algún país haya tenido alguna vez. Tiene un PIB de deuda externa. No tenemos registro, un PIB, un Producto Bruto Interno. No tenemos registro en ningún país que haya habido gente tan tonta para prestarle tanto para que se endeude así. Piensen ustedes que Grecia sucumbe cuando el gobierno queda debiendo un PIB de deuda interna. Entonces una cosa es deber peso y otra cosa es que el país deba dólares. Entonces Chile en 1982, producto en gran parte de este tipo de cambio fijo, queda debiendo un PIB de deuda externa. ¿Ya? Y ningún otro país ha llegado nunca a eso. ¿Dónde está ahora el economista ese? Está en el fondo del... el que está... A ver, el Caguas, ese sería nuestro héroe. Fue bien cruel y que sea, pero nuestro héroe, el que lo hizo bien. El que lo hizo mal fue el jefe de los Chicago Boys, que era el decano de la Universidad Católica. Y se llama Sergio de Castro. Le van a ir a buscar a matar. Sergio de Castro todavía está. Se convirtió en un empresario que ha tenido... No, Sergio de Castro es un empresario con algunos éxitos y otros no, pero Sergio es un empresario más o menos importante. Y sí, él tiene mucha responsabilidad en la parte como negativa de esa parte del proceso. Al final, ¿por qué lo hizo? ¿Para cubrir un déficit o para hacer cierta operación acá? Más allá de eso. Porque ¿Por lo de la deuda, sí? ¿O no fue? no, o sea, no fue él, pero ya. ¿Cómo llegamos a este fenómeno? Que está todo asociado a fijar el tipo de cambio. A ver, pensemos. El año 75 Chile tiene una deuda externa grande. Pero Caguas la liquida, la paga toda, porque él se pone a exportar como loco. Entonces, el año 78 Chile no tiene deuda externa. El mundo, la banca internacional decide prestar a Latinoamérica, cosa que no habían hecho nunca. Nunca la banca internacional le había prestado a Latinoamérica. ¿En el año 78? Y en algún momento, yo diría que un momento un poquito previo, pero en algún momento, ahí o antes, la banca internacional empieza a prestarle a Latinoamérica. Dentro de todos los países que le prestan, siempre el país más bonito, con su ombliguito al aire para la banca es Chile. Porque Chile, mucha banca, el gobierno es chico, el gobierno no tiene déficit, somos ordenados, somos tecnócratas. Lo mismo que ahora, si ustedes cuando leen la prensa sobre Chile siempre pensamos, o sea, y algo hay de cierto en eso, que somos, para los financistas del mundo, Chile siempre es un ejemplo. Siempre ordenado, claro, pero siempre ordenado, nunca, el gobierno chileno nunca tiene déficit, siempre tenemos nuestros fondos de ahorro, es una cosa, y se deja el mercado actuar, el gobierno no se mete en nada, o sea, nosotros para
el empresario internacional o el financista internacional no podemos ser mejores. Entonces, la banca le presta a toda Latinoamérica, pero en particular a cualquier empresa chilena que le pida, o cualquier banco chileno que le pida a la banca internacional, le presta. Entonces, llega mucho dólar a Chile en forma natural. Pero hay otro agregado. El tipo de cambio se fija un poquito después en 39 pesos. Entonces, yo traigo a Chile lo que sea, ya, pongamos 1.000 millones de dólares. Los traigo a Chile. Los convierto a pesos. Entonces son por 39, entonces son 39.000 millones de pesos. Hago un pésimo negocio y solo consigo IPC por el año. Soy bien malo ese negocio, así que lo único que consigo es el IPC. El IPC de estos años era 25%. Entonces fíjense, pesqué los dólares, los cambié a pesos, los puse a trabajar y conseguí el puro IPC. Nada, así de mal me fue que conseguí el puro IPC. Pero en pesos aumenté un 25% para conseguir el IPC. ¿De acuerdo? Porque si consigo el IPC, lo que tengo me aumenta por esa cantidad. Entonces, un año más tarde, tengo estos 39, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, por 1.25. Esa es la cantidad de pesos que tengo. Y el dólar sigue en 39 pesos. Entonces, ahora retiro mi inversión y tengo 1.000. He hecho un 25% de rentabilidad en dólares. Porque como el dólar sigue a 39 pesos, yo aumenté mi fortuna en pesos nominales. Al cambiar los 39 pesos, ahora tengo 1.250, en vez de 1.000 millones de dólares, tengo 1.250 millones de dólares. Aumenté en estos 250 millones de dólares mi fortuna. Entonces, el negocio de traer dólares a Chile era fabuloso. Era el país sin deuda, lleno de mercado, gobierno chico, gobierno ordenado. Además, si no hago nada, saco un 25% de rentabilidad. O sea, ¿quién no le presta? Supongamos que tenemos un trabajador que lleva 10 años ordenado, siempre ganando su sueldo y no tiene deuda. ¿Qué banco chileno no le prestaría ese gallo? Lo mismo le pasa a la banca internacional mirada a Chile. Estos gallos le prestaron. Y le prestaron tanto y tan rápido que llega a endeudarse con el país más endeudado. Y ocurre demasiado rápido. Nadie alcanza a reaccionar. En este caso, no fue solo el tipo de cambio fijo. Fueron también que la banca le estaba prestando primera vez a Latinoamérica. Sin el tipo de cambio fijo, quizás nos habrían prestado menos, pero a alguien nos habrían prestado igual. El tipo de cambio fijo convirtió esto en un negocio fabuloso. Entonces, tener rentabilidades fabulosas en un país que está de maravilla, no hay nadie que todo el mundo lo haciendo. Por eso que en 1982 entonces este país va a caer en una tremenda recesión. Y vamos a ver cómo se sale de esto. Sale con otro personaje que puede no caer bien, pero que hace genialidades, que se llama Vige. Lo que pasa es que están... ¿Saben que a mí en algunos foros me han hecho una pregunta, la siguiente pregunta? ¿Ah? Ya está un poco menos de moda la pregunta, pero antes se hacía mucho. ¿Usted cree que se justifica la represión chilena por el buen resultado económico? Es una pregunta que muchas veces le gusta hacer a los cientistas políticos en los foros y cosas así. Y a mí cuando me hacen esa pregunta digo, ¿saben que la pregunta es inmoral? O sea, son dos hechos aparte. Porque, por ejemplo, en Argentina se mató al infinito, y en Uruguay también. Pero en Argentina y Uruguay se mató al infinito,
tenían tecnócratas en el gobierno, Chicago Boys, tecnócratas, ya, pero a diferencia de Chile, ni siquiera les resultó la economía. Entonces, uno no puede pretender justificar una cosa con otra. La pregunta no es moral de hacer. ¿Ya? No hay que matar nomás. Ya, ya, a menos que a uno lo quieran matar, bueno, supongo No hay que- más receta. Claro, pero porque esa misma pregunta, si uno responde en Chile, después ¿cómo lo responde en Argentina o cómo responde en Uruguay? Entonces no es una pregunta. Pero bueno, el punto es que el Pige va a ser nuestro héroe a salir de este drama. Bueno, si todos le prestan a Chile porque es un país bueno, estable, está bien, puede estar muy endeudado, pero al ser un país bien estable, va a pagar absolutamente. ¿Por qué debería quedar en recesión si va a tender a pagar si tiene cómo? Porque a ver, sería como, lo que pasa es que a una persona no le debería ocurrir, pero a ver, sería como que ya, tú eres este empleado ejemplar y de repente te llegan 10 préstamos, cada uno el límite de lo que tú podrías pagar y todos al mismo tiempo, tú los aceptas. ¿Ya? Entonces, acá a diferentes empresas chilenas les llegaron simultáneamente en 3 años tantos préstamos que cada empresa estaba bien, pero sumados era imposible. Porque los préstamos eran en dólares, si hubiesen sido en pesos, no habría pasado mucho. Porque hay un problema, lo que pasa es que ya tú tienes tu sueldo, y tu sueldo te permite pagar deuda. Bueno, pero tu sueldo te permite pagar deuda. Pero si estas deudas fueran en dólares, tienes que empezar de tu sueldo cambiarlo a dólares. Pero si todo el mundo necesita dólares, los dólares no alcanzan, ¿no? Los pesos no alcanzan para pagar las deudas, pero si todo el mundo necesita dólares, no alcanzan. Entonces, acá se produce esa contradicción rara. La gente aceptó deudas que podía pagar, pero como eran en dólares, no hay suficientes dólares en Chile para pagar esa deuda. Es como que cada persona estaba bien, pero el conjunto no funcionaba. Es un caso en el cual el mercado, como un poco como la crisis subprime, un caso en que el mercado te falla completamente. La ignorancia, pero en ese tiempo me imagino que no habían distintos medios de pago, entonces tienes que mandarle plata física, o habían similares. Yo creo que eran bastante similares los medios de pago, pero todos tenemos que comprar dólares. Hay $1000 y todos debemos pagar $10.000. Y hay 1000 nomás. Por eso que te entró por el cobre. El cobre le trajo $1000 ese día. Y todos tenemos que pagar $10.000 de pago. ¿Cómo lo hacemos? Porque ahora, por ejemplo, tengo mi deuda en dólares por la cuenta, yo solamente traspaso y como no veo nunca realmente. No, claro, pero eso es cierto, pero si todo el mundo estuviera comprando dólares, tú verías el dólar empezar a subir de 500, 600, 800, 500, a 2000. Y si tuviera una deuda en dólares a 500 pesos el dólar, ¿qué pasa? Que se sube a 4.000 pesos el dólar, se te puede hacer impagable. Entonces, acá, como ese tipo de contradicciones empiezan a pasar. Ya, entonces la próxima clase vemos al héroe Vicky.